La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche madrugada y por supuesto les agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles. Les recordamos que nuestras líneas telefónicas están abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche, como les había mencionado, vamos a tener un invitado muy especial. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros por primera vez en el programa de Los Desvelados, así que hay muchas cosas interesantes que platicar con él. Él es filósofo, teólogo, historiador, psicólogo y entrenador de virtudes. Ya estaremos platicando con él respecto a esto, pero nos da muchísimo gusto recibir en esta noche madrugada al señor Juan Bosco Abascal. Desde la Ciudad de México está con nosotros en esta noche. Juan, muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo se encuentra? Gracias, pues muy honrado y muy contento de poder participar con ustedes en temas tan serios y tan impactantes como los que ahora vamos a comenzar a platicar. Claro, no, realmente lo escuché en un programa de un gran amigo, compañero también de trabajo. Y me interesó mucho la manera en que enfocó la problemática que se está viviendo en este momento al iniciar el año en la República Mexicana, ¿no? El caso de este disgusto o descontento por parte de la población, en este caso por el gasolinazo, pero que desafortunadamente pues la violencia y el vandalismo quitó la importancia del tema del disgusto de la gente y lo enfocaron más que nada en el vandalismo y la violencia que se estaba viviendo hace unos días. Así es. Ahora mira, no sé por dónde quieras que comencemos. Pues hay mucha tela, ahora sí que hay tela de dónde cortar, hay bastante, pero como historiador, como testigo de muchas de las cosas que han sucedido en México, lógico que esto que vemos en los medios no es la piedra fundamental de lo que realmente está pasando. Casi siempre hay otras situaciones, otras cosas, otros grupos que están manipulando básicamente a la gente, ¿no? Así es. Sin embargo, aquí en México, a pesar de que hay ciertas rivalidades en los narcogrupos en el poder, porque aquí no podemos hablar de una democracia, ni de una plutocracia, ni de una... Aquí de lo que tenemos que hablar es de un Estado fallido, gobernado por una narcocracia. Es como un cartel político. Los que mandan son los narcos. Ajá. Los narcos no son el Chapo Guzmán y todos los que andan por ahí en la cárcel pagando el pato como chivos expiatorios. Okay. Los verdaderos jefes del narco ocupan la presidencia de la República desde 1928. ¡Sas! Es una... Aquel famoso general Abelardo L. Rodríguez, que pagaba al ejército con droga y exportaba droga a gran escala a Estados Unidos y así hizo su fortuna. A partir de ahí, Ajá. todos los que le siguieron, con tal vez un par de excepciones difíciles de creer, pero bueno, a lo mejor habría que aceptarlas, Ajá. tal vez solo una, todos los demás, incluyendo al actual y particularmente en el caso de Salinas de Gortari, han sido los que distribuyen las rutas del narco. ¡Sas! Es que es increíble pensar, Juan, que, por ejemplo, lógico, todo esto, la gran mayoría de estas drogas llega aquí a los Estados Unidos. Llegan unos 3,000 toneladas, de drogas por medio de proveedores confiables. Ajá. El proveedor confiable más famoso de los últimos 15 años pues fue el Chapo Guzmán, hasta que lo desplazaron algunos grupos del poder y pusieron otros proveedores, pero el chiste es que desde hace décadas los norteamericanos quieren garantizar el paso de cierta cantidad de drogas para que no se les desplome el país. Ajá. ¿Tú te imaginas qué pasaría con 40 millones de adictos que tienen por allá sin su dosis diaria?
Bueno, 40 millones posiblemente de los que se sepa, ¿no? Porque una gran mayoría usa desafortunadamente. Yo pienso en 40 millones, digamos, de consumo cotidiano, Ajá. muy frecuente, más otros 100 o 120 millones de consumo lúdico, por diversión, cada 8 días, cada 15 días o cada vez que tienen una pachanga. El hecho es que el consumo, de paralizarse la nutrición, el suministro de toda clase de drogas, particularmente cocaína, heroína y metanfetaminas, pues la nación se vuelve loca, porque además los adictos ocupan los lugares más altos de ese país. Claro. No son los callejeros, los drogadictos. Además, pues eso lo hacen con tiner o con cualquier vacilada que tengan a la mano. No, yo me refiero a las élites de los USA, son los verdaderos adictos, y ellos son a los que surte el narco mexicano con control oficial, pero no confesado. Ajá. O sea que aquí hay una complicidad básicamente, ¿no? Tú manejas eso y nosotros estamos... Tú manejas eso, de vez en cuando matamos a alguien, metemos prisionero a alguien, quitamos un jefe como un proveedor confiable como el Chapo, que duró 12 años con sus 2 escapadas de la cárcel que no fueron escapadas. Uh-huh. Lo pusieron en la calle los gobernantes, comenzando por los nuestros, para que pudiera surtir a los Estados Unidos, y obviamente eso implica no tanto ganancias para él, Ajá. el que se llegó a decir que tenía $1,000 millones, sino ganancias para el narcosistema, Uh-huh. o sea, para los políticos de acá, Claro. también muchos de allá. Como tú sabes, allá no hay cárteles y allá no hay, digamos, centros de distribución así como los hay acá, porque allá los que distribuyen pues son los mexicanos, o con la protección de casi todas las policías, porque toda la policía gringa será muy honesta para cobrarte una multa de tránsito, pero es profundamente deshonesta para dejar fluir la cocaína y todas las drogas, porque además es una consigna oficial. Ajá. Que no se publica en los medios y no se da a conocer de modo contundente, pero eso es lo único que explica que mientras haya mercado, pues hay quien surta. Claro. Pues Hay demanda, pues hay quien claro, surte, ¿no? se tiene que surtir la demanda. Entonces, descontento que vemos con el famoso gasolinazo. Este narcogobierno, Ajá. por ser tan corrupto desde cuando menos 80, 90 años para acá, suponiendo que no lo hayan sido tanto los anteriores, que también lo fueron con sus notables excepciones. Ajá. Principalmente el punto de partida del gasolinazo es que, por ejemplo, en un sexenio se gastaron $1 billón, Ajá. así, $1 billón en puros actos de corrupción y en mantener la narconómina y en mantener a los políticos, a los alcaldes, a los gobernadores, a sus achichincles, a los compañeros de viaje, a sus amantes, a los jefes de la policía, y este dinero salió de Pemex. Okay. Ajá. Entonces, se fuman el dinero, se gastan el dinero, no invierten, no modernizan las pocas refinerías que hay. Hoy tenemos todas las refinerías prácticamente cerradas. Ajá. Y las que se comenzaron a construir, por ejemplo en Tula, pues no se lograron terminar. La de Tula es una burla porque nada más se hizo la barda perimetral. ¡Sas! De ese tamaño es la burla. Claro. Entonces, el motivo principal que tiene el narcosistema hoy para cobrarnos 200,000 millones de pesos vía el impuesto a la gasolina es para tapar el 20% de lo que se clavaron en los últimos 15 años. ¡Sas! Entonces, ni siquiera alcanzan a cubrir la deuda. Pemex está quebrado. Ajá. Pemex ya no es rentable. Bueno, prácticamente nunca lo fue, porque siempre fue la caja grande de los políticos. Bueno, nunca fue rentable para el pueblo, para México, ¿no? Para la nación. Claro. Fue rentable para el narcosistema. Para ellos. Extremo. Claro. Entonces aquí podemos decir que lo normal es que los representantes sindicales de Pemex, sus familias, sus hijos, sus hijas, sus yernos, las nueras, pues anden en carros de lujo de hasta $2 o $3 millones por automóvil. No, cierto, vemos que hay una... Anécdotas al respecto. Sí, vemos que hay un grupo una élite, ¿no? Dentro de la sociedad, en este caso en México,
que disfruta básicamente pues lo que se extrae o se extraía en México con el petróleo. Así es, ahora ya no se extrae lo suficiente y lo que se extrae está muy devaluado, a mucho menos de la mitad de lo que estaba hace un par de años con el desplome de los precios del petróleo. Sí, es cierto que hay un déficit, que hay un hoyo gigantesco y que acá el Peña Nieto, así es como explica el que nos hayan subido la gasolina del 20%, pero la realidad es que no está diciendo la verdad. Es como cuando a una persona le dan 3 tiros, ¿sí? Ajá. Como dice el corrido, 1 más 1 era de muerte, y el médico nada más reporta los 2 balazos que no son los mortales. Uh-huh. O sea, sí tiene un balazo en el tórax, tiene otro balazo en el cuello, pero no dice que se desangró por un balazo en el estómago. Claro. Entonces, México se desangró por la corrupción. Claro. Aquí sí debo ser muy franco, de todos los partidos. Sí, o sea, todos le entran ahí a esta situación. Juan, vamos rapidísimo a la pausa. Regresamos para seguir platicando con Juan Bosco en esta noche, el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con el señor Juan Bosco. Está con nosotros en esta noche historiador, teólogo, filósofo, psicólogo, entrenador de virtudes. Y me llama la atención, Juan, con lo que cerramos anteriormente, antes de irnos al corte, que mencionas de que todo mundo le ha entrado a esto. Y es muy cierto, básicamente estas familias o dentro de los grupos de poder, pues no tienen partidos políticos, o sea, es la misma agenda, simplemente cambian de colores, es todo, ¿no? Y eso es todo, mira, por eso yo no diferencio entre el PRI, el PAN, el PRD o el Verde, yo les llamo el PRIANRD. A ver, ¿por qué? Porque es PRIPANPNR, o sea, PRIANRD es Partido Revolucionario Institucional, Acción Social y Revolución. O sea, todo es un solo bloque monolítico. Claro. Y quítate tú para ponerme yo. Mira, más te voy a dar un dato de que acá los disque honorables panistas, Ajá. cuando toman el poder en el 2000 a través de Fox, metieron a Pemex 36,000 sujetos nuevos. Wow. En 6 años. Ajá. O sea, imagínate tú lo que es una nómina inflada. Claro. De 120,000 a 156,000 personas. Cuando en Venezuela operan con un venezolano por cada 4 mexicanos. La Venezuela corrupta de Hugo Chávez y de Maduro. Ajá. Y no se diga en las grandes petroleras norteamericanas. Aquí sobran demasiados empleados y el PAN, que era el partido de la gente decente, y digo era, se dedicó a hacer de Pemex una agencia de colocaciones. Uh-huh. Entonces entraron 36,000 personas en un sexenio a engordar una nómina, incluso de una casta que nosotros los asesores le llamábamos las princesas, que eran unas niñas muy guapas, muy jovencitas, con ciertas características físicas, que por no dejar que los ejecutivos durmieran con los pies fríos, cobraban 60,000 pesos mensuales. Ándale, por calentarle los pies a los ejecutivos. Y llegó a ser una verdadera invasión de muchachas atractivísimas. Ajá. Y a mí no me lo contaron, yo era asesor de Pemex hasta que Peña Nieto me echó. Ajá. Y yo estuve siempre señalando, quejándome, denunciando toda la forma de corrupción que venía desde el PRI, desde la famosa expropiación petrolera de de Cárdenas, Uh-huh. que nos hizo tragarnos el cuento de que el petróleo era de los mexicanos, cuando en realidad siempre fue exclusivo de la casta narcopolítica. Sí, de esta élite básicamente, ¿no? Ahora, esto no es nada nuevo, nos acaba de mencionar de que pues esto viene de tiempo atrás, o sea, estos grupos han existido siempre.
Lo que yo platicaba en el programa con don Esteban es dónde se origina el desastre del México moderno. Ajá. Claro que un tema apasionante con el cual podríamos platicar en programas próximos Ajá. es antes de la revolución mexicana. Okay. Pero si tomamos en cuenta del momento en el cual los revolucionarios se bajan del caballo, en cierta forma dejan el rifle y se trepan a la silla presidencial y a sus cotos de poder en los estados de la República, empieza en noviembre de 1928 lo que se conoce por parte de los historiadores no oficiales, entre los cuales estoy yo, como el famosísimo Pacto de los Generales. Pacto de los Generales, esto... Pacto de los Generales que encabeza el presidente Plutarco Elías Calles, masón de grado 33, y otros 150 o 200 generales convocados por él bajo la proclama de, oigan, no vamos a seguirnos matando, porque si nos matamos entre nosotros, los papistas, o sea, los católicos, Ajá. van a retomar el poder y eso no lo podemos permitir. Mm. Entonces hacen su tenida fundacional del PRI, que se llamó al principio PNR, Partido Nacional Revolucionario, después PRI, en una logia allí por la colonia Roma, se reúnen, se infiltra un personaje muy famoso y muy ilustre de la época, que fue mi abuelo, Ajá. y él testifica los 7 pactos que te voy a platicar a continuación. O sea, ¿tu abuelo estuvo presente en esta reunión? Así es. ¿Podríamos saber el nombre de él? O sea, él estaba allí, él era el jefe número 1 del ejército cristero. Ah. El ejército cristero tenía 2 divisiones, el ala militar que comandaba el general Enrique Gorostieta y el ala civil que comandaba mi abuelo Adalberto Abascal. Pero no supuestamente cristeros y en este caso masones pues nada tenían que ver. No, por eso era una guerra a muerte. Ajá. Pero nadie sabía que bien disfrazadito y haciéndola de un mozo de cuadra que recibía las llaves de los forcitos T y de los abrigos y pues las polainas y todo lo que tenían ahí los participantes, un señor chaparrito, insignificante, pues era el jefe número 1 y él fue el que después le platicó qué pasó en esas 3 noches. Wow, increíble. Bueno, si no fuera por él, pues no sabríamos lo que nos va a platicar en este momento. No puedo filtrar de otra manera, pero el testimonio vivo que él me da cuando yo tengo entre 11 y 13 años, Ajá. que él vivía conmigo refugiado en mi recámara. Ajá. Yo llegaba de la escuela verdaderamente con fruición, con hambre de escucharlo. Claro. Él sufría una grave enfermedad mental por todo lo que había sufrido en la guerra cristera, pero tenía sus grandes momentos de lucidez y en esos momentos pues nos contaba todas sus memorias, mismas que yo estoy comenzando a publicar en una serie novelística. Okay. No quiero que me acusen de periodista y de que después vengan a rafaguearme, ¿no? Claro. Bueno, ya ves que es la manera de... En forma de novela, ya te platicaré cómo se llama la serie novelística. Claro. Para que me ayudes ahí a difundirla. Claro. Que mucha gente lea las miles de páginas que he escrito sobre estos temas. No. Y bueno, entonces estuvo él presente en esta reunión de 3 días, mencionas, ¿verdad? 3 noches, con 4 días. Y él testificó, te voy a hacer un resumen, a ver, de qué fue lo que dijo Plutarco Elías Calles, coreado por todos los generales que dejaron de matarse y se aliaron para formar el narcogobierno que hasta la fecha es dueño tiránico de México. Okay. El primer pacto fue, vamos a repartirnos el territorio. ¡Sas! Nuestros 2 millones de kilómetros cuadrados alcanzarán para todos, dice el cínico de Plutarco. Ajá. Habrá secretarías de Estado que se dediquen a repartir sabiamente todos los suelos, terrenos, ríos, costas, territorios y riquezas de todos tipos, siempre para los más leales al sistema monolítico que hoy proclamo dueña de esta gran nación. O sea que cada estado de la República Mexicana iba a tener tiene su dueño. Su dueño. Michoacán es de la familia Cárdenas, Veracruz es de la familia Alemán, Hidalgo es de la familia Rojo Gómez, y así sucesivamente cada región tiene su narcocacique desde hace 90 años. Sale.
Entonces ese fue el primer punto que establecieron en esta reunión los generales. Sí. Vamos a repartirnos el territorio y es algo que cualquier mexicano, hasta analfabeta, se da cuenta. Claro, claro. No, es que uno se da cuenta inmediatamente de quiénes son las empresas, de quiénes son los edificios más grandes, las gasolineras. Hoteles y las playas y las empresas de primer nivel y las concesionarias y quienes se heredan el poder. O sea, son territorios de coto de caza. Desde 1928. Pues yo creo que son verdades que todo el mundo sabe, pero nadie las dice, ¿no? Nadie las dice. Bueno, pues yo no tengo pelos en la lengua y para eso nací. Para decirlas, escribirlas y proclamarlas, pase lo que pase. Bueno, pues es algo fuerte, pero yo creo que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente se da cuenta de esto, pero pues no hay manera o fundamentos muchas veces de decir, bueno, pues esto viene desde hace tiempo, ¿no? Pues sí, desde 90 años cuando menos. Claro. Si bien es verdad que los mismos que tiraron a Porfirio Díaz, pues son los que se apoderaron, y los mismos que Juárez puso en el gabinete, pues son los mismos que siguieron gobernando este país. Claro. Y tumbaron a los hacendados católicos y todos los masones que pusieron y sostuvieron a Juárez en el poder durante 17 años, en 7 periodos, son los que siguen gobernando desde 1850 y tanto. Juan, vamos nuevamente a la pausa, un segundo, y ahorita regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Quiero, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes que están en casa. Gracias por dejarnos acompañarles en esta noche. Las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través del correo electrónico pueden enviarnos sus mensajes desveladomayor@gmail.com para que nos envíe sus mensajes, historias y relatos. Esta noche con nosotros, como les comento, historiador, teólogo, filósofo, psicólogo, entrenador de virtudes y compartiendo pues información muy importante, muy interesante. Juan Bosco está con nosotros en esta noche, pues hablándonos de esta reunión de los generales, donde hicieron pues siete pactos, por decirlo así. Nos estabas comentando el primero, que era repartirse el territorio. Sí, el primer pacto fue vamos a repartirnos el territorio, como lo explicaba en el bloque anterior. Ajá. Y el segundo pacto es vamos a perpetuarnos en el poder. Perpetuarse en el poder. Así es. Y el resumen del discurso del presidente, bueno, del tirano Plutarco Elías Calles, es un discurso largo, te lo resumo en 4 líneas. Ajá. Dice que la política es una pasión que ha de practicarse diariamente durante toda la vida y que por ello resulta muy natural que nosotros, los hombres de mando, que profesamos la pasión de la política, queramos llegar sin tardanza al gobierno y mantenernos en nuestros puestos perpetuamente. Incluso, si alguna vez tuviésemos que ceder el poder, sería solo en apariencia, para reorganizarnos y volver a tomarlo con mayor furia y determinación. Nuestro modelo para lograr y conservar este ideal nos lo proporciona un héroe de tamaño colosal, don Benito Juárez García, que gobernó este país durante 17 años hasta su trágica muerte. Uh-huh. Al igual que él lo hizo, hay que terminar con la anarquía e inaugurar una nueva era que podríamos llamar ya la era del presidencialismo. Ese es el resumen del discurso que lanza Plutarco Elías Calles para establecer el segundo pacto, que es delirantemente aplaudido por todos los reunidos ahí esa noche. Ahora vemos de que pues lo hicieron efectivo casi por 75 años el mismo partido a la cabeza. No son 70 años, es hasta la fecha. Bueno, pero hubo un pequeño break de repente, ¿no? Falso. Quiero que el público escuche que no fue un break. Ajá. No fue un break. Ceden los pinos, pero sujetan a Fox, a las logias masónicas, y sujetan a Calderón al mandato de la Casa Blanca, que le pide hacer una guerra estúpida contra el narco, a balazos, en vez de atacar las bolas, usa las balas. Ajá.
Entonces, el PRI siguió gobernando esos 12 años. Ujú. Es falso que haya gobernado el PAN. Fox no hizo nada ni lo dejaron hacer nada. Y te lo puedo decir con absoluto conocimiento de causa, Ajá. porque uno de mis hermanos, el incauto pero extraordinariamente honesto Carlos Abascal, hermano mío, Ujú. fue secretario con Fox de el Trabajo y de Gobernación. Ok. Y él se murió de cáncer, de la tristeza que le dio el ver tanta cochinada frente a la cual él no pudo hacer nada. Sas. Y él unos meses antes de morir se aguantó hasta que nos contó algunas cosas, entre otras, que Fox jamás fue independiente, Ajá. poco Calderón, en lo que hicieron. Siempre obedecieron a las logias masónicas, sobre todo Fox. Ok. No hay tal break, Ujú. no hay tal alternancia en el poder. Eso fue solo una apariencia que además Plutarco ya había pronosticado. Claro. Va de vez en cuando se damos el poder, será para reorganizarnos y regresar a él con más furia y determinación. Esas fueron sus palabras. Ujú. Y fue lo que, bueno, lo que vimos hace unos años cuando entra al poder el actual presidente, ¿no? Así es. Ajá. Yo no le llamo presidente, yo le llamo virrey. Él recibe órdenes de Washington. Bueno, pues ese es otro tema interesante de que hay grupos de poder encima de estos grupos de poder, ¿no? Pero muy por encima, claro. Claro. Esto es a nivel global, una agenda globalizada. Muy por encima de Trump y muy por encima de Obama y de la Clinton y muy por encima de Angela Merkel o de François Hollande o de cualquier gobernante del mundo. Quedan muy pocas naciones. Ahorita la única, tal vez, nación un poco autónoma es Rusia, pero todavía está por verse, ¿eh? Claro. Y podríamos decir de que todas las naciones, digo, ahorita está enfocándose en México, pero pues básicamente todas las naciones tienen este mismo organigrama de poder, ¿no? El mismo organigrama que obedece a Club del Bilderberg y a los poderes fácticos, semiocultos, que ya no son una conspiración, sino un hecho visible. Y te platico del tercer gran objetivo. A ver, claro. Es realmente una tragedia peor que las dos anteriores. A ver, el tercer punto que platicaron ahí. Vamos a mantener al pueblo en la ignorancia. Sas. A ver, ¿qué lugar ocupa hoy México en excelencia académica entre los países de la OCDE? El 36. ¿Y sabes por qué no ocupa el 37? Porque no hay. O sea, está en último lugar. Es el último lugar. Sa. En matemáticas, en español, en historia, en todas las materias, el país es un país analfabeta. Ujú. En donde además hay 8 o 9 millones de ninis que ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada más que tragar y ver tele. Ajá. Pero entonces el tercer gran objetivo, para mí es el más trágico de todos, que se ha logrado de una manera magistral. Ajá. Un pueblo ignorante jamás pondrá gobernantes ni virtuosos, ni sabios, ni justos. Siempre va a escoger a alguien, como sucedió con el actual, porque está muy guapo. Eso dijeron las mujeres que votaron por él por millones. ¡Ay, qué guapo es don Enrique! Y órale, a votar por él. Ok. Ahora está... Tener al pueblo en la ignorancia se logró de una manera contundente. Bueno, pues eso, el famoso desde Roma, ¿no? Dale pan y circo al pueblo. Pero acá no solamente fue pan y circo, o sea, Televisa y fútbol. No, es realmente que aparte del pan y circo, Ajá. el pueblo no sabe que no sabe. O sea, es el nivel más grave de ignorancia. O a veces no les interesa saber también, ¿no? Sí, pero eso es inducido. Ajá. A ningún ser humano se le da la flojera intelectual de modo natural. Ok. Los niños, por su naturaleza, son curiosos. Curiosos, ajá. Psicólogo. Ujú. Pero tú puedes matar esa curiosidad con miles de formas estratégicas que fue las que utilizaron los masones para mantener al pueblo en la ignorancia. Ujú. Ahora, bueno, es muy cierto, si mantiene a la gente ignorante, pues lógico, es más fácil de manipularlos y de manejarlos. Absolutamente manipulable. Ajá. Para ello, dijo don Plutarco, vamos a crear la Secretaría de Educación Pública. Fíjate, te lo voy a decir despacito, desde la cual impulsaremos la educación socialista, laica, que en realidad no es ni socialista ni laica, sino atea, materialista y aun comunista. O sea, el ateísmo se lanzó desde los más altos niveles de gobierno
Y hoy, aunque el mexicano parezca cristiano, en realidad no lo es. Es un pueblo de bautizados, el 90% está bautizado en el cristianismo, pero el mexicano funciona como un pagano. Ajá. Adora a los ídolos deportivos, a las mujeres estas famosas en las marquesinas de los teatros, los cines, la televisión, la prensa, la radio, pero no practica su religión. Ajá. Cada 100 mexicanos, te juro que 2 o 3 la practican. Uh-huh. Eso es un conocimiento profundo que tengo por mis estudios de sociología. Pues México no es un país católico, es un país ex-cristiano, neopagano, de bautizados, pero nada más por afuerita. Ahora, ¿no podríamos decir que también la cuestión religiosa podría ser una manera de manipulación dentro de este tercer punto que hablaron? No, allí es al revés. El problema con la iglesia es que la iglesia calla. Ajá. O sea, la iglesia es cómplice en gran medida, Uh-huh. salvo algunas excepciones, pero luego las matan. Por ejemplo, el cardenal Posadas, Ajá. ese no tenía pelos en la lengua y sí decía las cosas que tenía que decir al narcosistema y le costó la vida. Pero la inmensa mayoría de los obispos y cardenales actuales guardan un silencio cómplice y se acomodan al sistema en vez de denunciarlo. Porque, bueno, ahí caeríamos en otras cuestiones dentro de la iglesia, ¿no? Pero, como menciona, es parte del sistema, es parte de lo que se ha programado y no es nada más cuestión. Se acomode y se someta en el silencio. Claro. En vez de hacer lo que Cristo les dijo, ir y predicar a todas las naciones. Y también lo que Él les ordenó, no se puede servir a 2 señores. Claro. Al mundo y a Cristo. Cierto. Entonces, en realidad la mayoría de la jerarquía católica hoy, salvo contadas excepciones, le sirve al mundo. O al sistema, básicamente sirve al sistema. Juan, tengo que hacer la pausa nuevamente, rapidísimo, vamos a la pausa. Regresamos con más de Juan Bosco en esta noche en el programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles y entramos de lleno a nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo e en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana. Líneas telefónicas están abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto. Redes sociales, recuerden que también pueden enviarnos sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche con nosotros, filósofo, teólogo, historiador, psicólogo, también entrenador de virtudes. Está con nosotros Juan Bosco Abascal, pues hablándonos de esta situación que se está viviendo en México, que desafortunadamente no es nada nuevo, es parte de un sistema que se ha programado, o una agenda básicamente, Juan, que se tiene ya desde tiempo atrás, ¿no? Así es, cuando menos 89, 90 años. Uh-huh. Es lo que podríamos mencionar. Y bueno, para los desvelados que se van uniendo a la programación, nos estás platicando, Juan, de esta reunión llevada a cabo en 1928, en noviembre, de esta reunión de los generales, y que hablaron varios puntos, ya nos comentaste 3 de ellos: el repartir el territorio, perpetuar el territorio, perpetuarnos en el poder, dejar al pueblo en la ignorancia. Pues eso de dejar al pueblo en la ignorancia es bastante amplio, porque no nada más es educación, podríamos hablar de otras situaciones, ¿no? Sí, es además que antes, en la época, digamos, en la colonia, las órdenes religiosas atendían los hospitales de manera espléndida y gratuita, al grado que los europeos querían venir a enfermarse y a morirse en México. Uh-huh. Y después pues llegó el Importa Más de su Salud, mejor conocido como IMSS, o Instituto Mexicano del Seguro Social. Ajá. Es parte de ese plan de mantener al pueblo no solo en la ignorancia, sino en la enfermedad. También. Que hoy que te atienden en el Seguro Social es milagroso. Y cuando te atienden es pésimo. Ajá. Pero el cuarto objetivo fue: hay que seguir desvinculando a la familia mexicana. Ok, que sería el núcleo. El discurso de Plutarco
te lo transcribo en un mini resumen. El discurso de Plutarco, muy largo pero reducido a 8 líneas, fue así: para dar paso a formas de convivencia más plurales, amplias y flexibles, y que reconozcan el derecho al placer y a la libertad en cualquiera de sus formas, para lo cual debemos facilitar los procesos de disolución conyugal, al introducir la idea desde la educación más temprana de que el matrimonio natural y monógamo debe dar paso a otras formas aberrantes de relación. Ninguna idea tan letal para nuestros proyectos como esa que se fundamenta en el matrimonio indisoluble y para toda la vida. Eso haría de cada hogar cristiano un bastión inexpugnable, un enemigo mortal de nuestras ideas libertarias y de nuestro progreso ilimitado. Hagámoslo, pues. Desvincular a la familia mexicana. Y lo han logrado de una manera impresionante. Ajá. ¿Sí? No, y bueno, esta agenda, pues yo creo que son puntos que se dan a nivel global también, Juan. No, sí, claro. En España nos gana incluso en ese aspecto de la desvinculación. Ajá. No en cuanto, por ejemplo, al nivel de analfabetismo o de pobreza, pero en este de la desvinculación, sí, familiar, España está mucho peor que nosotros y otros países también, pero como que en esa época el target, el objetivo primordial era México, porque era el país con la mayor cantidad de familias estables, sólidas. No, y aparte que pues está unido, está pegado con esta gran frontera con la Unión Americana en este caso. Así es, sí. Así es. Ahora, esta disolución de la familia, o podríamos ver muchas situaciones también que conforman esto, no nada más es crear una problemática al núcleo familiar, sino también, no sé si has visto que también ha habido un gran problema de la gente joven para tener bebés en este caso, ¿no? La infertilidad. Entonces, eso podría venir por la alimentación, por el medio ambiente que hay alrededor, etcétera, ¿no? Muy bien entendido por tu parte, y espero que el público también lo entienda, ¿no? Ajá. No es nada más el empobrecimiento de la mente en cuanto a capacidad de aprendizaje, es el ataque a la salud en forma integral. Claro. Y es el ataque a los ecosistemas. Hoy el río Lerma es un ex-río. No hay río que no esté contaminado, no hay playa que no esté contaminada, no hay ciudad limpia. En Estados Unidos las ciudades son impresionantemente limpias y ecológicas, y acá es todo lo contrario. Claro, sí. Y el gobierno lo permite, lo deja y hasta lo facilita. Es un espectáculo deprimente. Incluso las principales avenidas de entrada a las principales ciudades son muladares, son basureros. Ya. Pero bueno, el quinto objetivo, a ver si te lo alcanzo a platicar, a ver, antes de que termines, es descristianizar a la nación mexicana. Descristianizar, sí. Es volver materialista a la gente, y por eso tenemos 2 millones de personas dedicadas al narco. Ajá. Y como 3 millones de burócratas dedicados a robar. En todos los niveles, desde el presidente con su Casa Blanca de 80 millones de dólares o 100 millones de dólares, y todos los miembros del gabinete, comenzando ahora por el flamante Luis Videgaray, y que va a ser el que haga frente a la rapiña de Trump. Ajá. La Hillary Clinton. Bueno, pues también son parte de esta agenda cada uno de estos personajes, ¿no? Sí, así es. Entonces, en el quinto objetivo, el discurso de Plutarco dice: porque mientras ese malvado crucificado judío viva como Dios en el alma de la nación mexicana, nosotros, los hermanos libres, nunca podremos tomar para siempre el poder. Ya estamos viendo como necesario el diálogo con los miserables papólatras cristeros que avanzan tomando nuestras ciudades para volver a abrir sus miserables templos dedicados a un Dios falso, y que es falso precisamente porque en vez de vivir él feliz, muere en la ignominia y nos pide lo mismo. Lo explicaré brevemente, si bien es muy amplio. A Cristo, el infame, se le destruye mediante el humanismo antropocéntrico, tan efectivo como ir creando un espíritu de protestantismo. Es fundamental, dice Plutarco, que nadie quiera llegar al martirio o a la pena por ser cristiano, como anhelan los estúpidos y despreciables cristeros por defender su supuesto amor a Cristo. Tan tan. Y lo lograron.
Ahora, esto de descristianizar, pues básicamente sería el crear en la gente, ¿cómo podría explicarlo? Porque aquí entraría una palabra muy fácil que desafortunadamente es la perdición de México, que es la corrupción, Sí, así es, que la ¿no? corrupción solo se explica porque la gente, en vez de pensar en los valores del espíritu, piensa en el dinero, en el placer, en el sexo, en la droga, en las armas, en la violencia, en la fama, en los placeres de todos tipos. Esos son los dioses actuales de la sociedad mexicana en su mayoría. Y de ahí se deriva la corrupción de todos, de gobernantes y gobernados. Porque para que haya corrupción se necesita no nada más un gobernante corrupto, sino un pueblo que se deja corromper. Claro, ¿no? Y que esto forma parte ya de la cultura, desafortunadamente, que conocemos. Cultura, así es, una contracultura y una subcultura. Ya, porque ya ves, hay estas frases, ¿no? De que ¿cómo se dice? Venimos nada más a fregar o bueno, hay muchas frases, ¿no? Que explican esto, que desafortunadamente pues es parte ya del folclore del mexicano. Algunas muy famosas, como cuando le preguntan a un cacique de San Luis Potosí, oiga, ¿qué es la moral? A Gonzalo N. Santos y dice, la moral es el árbol que da moras. Y luego dice, en política lo único que hay que hacer a un lado es la ética, porque estorba. Ándale. Así vive México, estorbándose, haciéndose pensar que la ética estorba. De hecho, hasta los panistas suprimieron la materia de la ética en la educación media superior. Estorba. Estorba la ética. Cristina Vázquez Mota, que fue candidata a la presidencia en las elecciones pasadas, Ajá. al suprimir la enseñanza de la ética cuando fue ministra de Educación con Fox, hazme favor. Bueno, pues es parte de este juego, de este sistema. Juan, nuevamente vamos a la pausa, regresamos para seguir platicando con Juan Bosco en esta noche en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles, al igual que las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche con nosotros, historiador, filósofo, teólogo, psicólogo. Juan Bosco está con nosotros en esta noche madrugada, pues hablándonos de esta reunión de 1928, donde su abuelo pues fue testigo de esto que nos estás platicando. Juan, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Pues ya nos diste 5 de estos puntos que se hablaron en esta reunión de los generales. En pactos de tenida masónica. Ok. Estoy hablando con mayor precisión. El sexto fue, vamos a empobrecer al campo para depender de nuestros amos del norte y tenerlos contentos, dijo Plutarco. Y siguió, continuemos nuestra gloriosa tenida explicando este fundamental objetivo. Ajá. Aunque en público se diga todo lo contrario, es nuestra obligación masónica hacer improductivo al agro nacional para evitar la amenazadora explosión demográfica que se avecina. Y sigue, hace casi un siglo el gran genio Thomas Robert Malthus, en su glorioso ensayo sobre el principio de la población, predijo la absoluta necesidad de reducir en altos porcentajes el número de seres humanos que están depredando el planeta. Wow. Que sobrevivan solo los más aptos y los más ricos como nosotros. La riqueza de la que disfrutamos ahora, de la cual seguiremos disfrutando por los siglos de los siglos, nosotros y nuestros nobles descendientes, es señal de predestinación a los más altos destinos. Así que a partir de ahora el costo que otros deberán pagar, sobre todo los pobres, los católicos y los ineptos campesinos, es la destrucción y el empobrecimiento sistemático del campo. Para dentro de 80 a 90 años, todos los especialistas en el tema deberán poder decir con datos duros que el agro mexicano es un verdadero desastre que habrá de provocar una estampida de la población al vecino del norte.
De no sentar nosotros el inicio de este programa con el reparto agrario, nuestros amos globales nos expulsarán de su sistema y estaremos perdidos. Ese fue el pensamiento expuesto a sus cuates masones, Ajá. el presidente Calles. No, es que es algo increíble pensar. Ahora, ¿este discurso está accesible a la gente o está guardado en algún lugar? Es un material que pues no se documentó porque ninguna tenida masónica se documenta escrita. Ajá. Eso ellos no tienen esa costumbre. Son pactos verbales bajo juramento de muerte. El hecho de que yo los haya sabido en mi adolescencia o preadolescencia es porque mi abuelo los grabó en su memoria durante décadas. Uh-huh. Cuando él vino a morir a mi cuarto, allá por 1956, cuando yo tenía 13 años, tal vez 11, por ahí así, la traducción, o sea, la herencia que yo tengo es una herencia verbal. Claro. Es como que se contaba antes la historia, antes de que hubiera lenguaje escrito, Uh-huh. o que hubiera imprenta o amanuenses en los conventos católicos. Sí, era oral. Cristianos, era Uh-huh. oral. Pues así fue como se escribió la historia pues durante muchos siglos, ¿no? Entonces ahora, debido a que es una tenida masónica secreta, no hay una documentación fehaciente, aunque podría haberla por ahí. Es nada más un testimonio oral de una persona que no tuvo por qué inventar nada, porque además él se la pasó huyendo 20 y tantos años para no ser asesinado, como fueron asesinados todos sus compañeros de los cristeros, comenzando por el general Gorostieta, asesinado a muerte, como se ve en la película Cristiada, ¿no? Ajá. Ahora, bueno, entonces vemos de que este empobrecimiento del campo habla también de la... A la vista. Habla de... Sí, porque vemos de que, es más, los territorios más fértiles, desafortunadamente es donde hay más problemas de pobreza en México. De narcotráfico, Ajá. de siembra de precursores de drogas, y es donde hay el sureste, que es lo más fértil de todo el país. Uh-huh. Es donde hay más pobreza, inseguridad, guerrilla, violencia, narcotráfico. Lo peor está en los territorios más ricos del país. No, y vemos el punto de despoblación, o sea, eliminar la población a través de la alimentación, a través de otras situaciones, ¿no? La alimentación, sí. Ajá. Una pobreza extrema en la que viven 60 millones de mexicanos, cuando menos la mitad viven en una pobreza extrema. Intencional, no es un error del sistema, es un proyecto de gobernabilidad. Wow. Quiero que quede bien claro, no se cometen errores, se comete delito a nivel genocidio. Todos estos pactos son genocidios en diferentes ámbitos contra la vida nacional y de sus pobladores. Wow. Pues el séptimo y último. El séptimo es algo terrible. A ver. El séptimo es algo, dice Plutarco, que no les va a gustar a los militares presentes, pero que no hay más remedio que implantarlo. La destrucción de la tan cacareada soberanía nacional, noblemente cedida a nuestros venerables hermanos de las logias de Nueva York, desde la necesaria ejecución del despreciable Agustín de Iturbide. Las órdenes que ellos nos transmiten, además de las anteriores, están coronadas por la más importante. El glorioso Ejército Nacional Mexicano debe quedar bajo el control del poder civil, siempre y cuando todos los jefes civiles pertenezcan a nuestra orden sagrada, además de que cada mando militar deberá ser también un hermano íntegramente dispuesto a servir a nuestra causa masónica. De otra forma, si no prestase obediencia, por eficiente que fuese en el ejercicio de las armas, sería depuesto o relegado a los grados inferiores. Este será un logro inmenso que alcanzaré para hacer factible dentro de muy poco la creación del Partido Nacional Revolucionario que conducirá los destinos de este país, cuando menos por los próximos 200 años. Como un solo hombre, esto ya no es palabra de Plutarco, es la narración de mi abuelo, como un solo hombre, aquellos cientos de hermanos masones obedecieron y se cuadraron ante el excelentísimo embajador del Imperio del Norte. Después, como granizo, cayeron sobre el yanqui los saludos masónicos por más de media hora, ya que todos querían personalmente tocar a tan egregio conductor de masas y países. Este
recibió de manos del presidente Plutarco Elías Calles, jefe número 1 del ejército mexicano, el bastón de mando para hacer que el centro de mando dejase de estar en México y pasase a la capital del Imperio Norteamericano. Historia de México. Bueno, pues es la historia de lo que ha sucedido, desafortunadamente. Es impresionante, digo, alguien dentro de estos grupos, que actualmente los hay, ¿no? Podemos hablar del Bohemian Grove aquí en el área de la Bahía, Skulls and Bones, en Yale y otras organizaciones. Están involucrados en esto. Claro. Sí. Claro. Vale la pena que en un próximo bloque al que me invites, claro, yo podría el próximo, no sé. Sí, en los próximos días platicamos de más, me imagino que hay mucha más información de esto, ¿no? Pero no sabes, tenemos para platicar años y mantener desvelado a la gente muchas noches, man. No, yo creo que es bueno que la gente se entere de lo que se vivió en estas reuniones, porque desafortunadamente es lo que se está viviendo actualmente, por ejemplo, cada año con el grupo Bilderberg, que pues no hay acceso a la prensa, pero pues básicamente son los mismos pactos, ¿no? Así es. Sí, es algo. A escala global, en unos mejor ejecutados que en otros, pero yo siento que donde mejor se ejecutó es en México. Bueno, podríamos decir que sí, ¿no? Parte de la agenda se ha ejecutado de manera perfecta, precisamente en la población mexicana, desafortunadamente. Juan, el tiempo es el que se nos termina, pero... Sí, no te preocupes. Oye, me gustaría mucho pues que la gente supiera que tengo una página. Por favor, ¿de qué maneras te pueden localizar o qué más información hay de ti? La manera más fácil es a través de mi Facebook. Me soliciten amistad, me den likes, me pidan libros, conferencias, etcétera. Yo viajo mucho, estoy dispuesto a ir a cualquier parte y explicar esto presencialmente en conferencias formales. Vendo mis libros, estoy publicando una serie de varios libros sobre estos temas. Estos temas los toco en forma novelada, no en forma académica, pues porque ni periodística, pues porque quiero mantenerme vivo muchos años todavía. Todavía, claro. No, sí, porque lógico, aquí están... Entonces, ahí ayúdame a que a través de Facebook, principalmente, pues la gente conozca de todo esto, ¿no? En Facebook pueden localizarte como Bosco Abascal, ¿verdad? Abascal, entrenador, ahí está mi foto. Ok, vamos a poner el enlace en la página. Que es la privada, donde aparezco con mi esposa, pero en la que me interesa que la gente entre, estoy yo solo. Ok. Bosco Abascal. Bosco Abascal. Ahí pueden localizarlo en Facebook si les interesa más información, libros, conferencias, etcétera. De cualquier forma, pues seguimos platicando en los próximos días. ¿Cómo no? Nos ponemos de acuerdo pronto para los próximos bloques. Claro, muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, Juan. Bosco con nosotros en esta noche en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. No, ahí quedó. Ya si se cae lo ponemos.